Es un gusto a través de este medio presentarles a La Roca Comunidad Cristiana. Somos un grupo de personas que buscamos una mejor forma de vivir y la hemos encontrado en Dios y sus principios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Roca TV. Nos da tanto gusto que nos permita a través de este medio entrar a su casa. Queremos animarle a que junte a su familia con usted el día de hoy, porque hoy vamos a ver un tema titulado Fe para continuar. Todos vivimos tiempos difíciles. Lo importante es que continuemos y que vivamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos al final. Vamos a arrancar. Saque tu bosquejo, por favor, ahí donde estás. Fe para continuar es el tema de hoy. Y vamos a relatar una de las historias. A mí me encantan las historias de la Biblia, porque las historias de la Biblia nos reflejan la personalidad de Dios. Las historias de la Biblia nos reflejan cómo Dios piensa, cómo Dios opina, nos reflejan lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. Y lo más importante de todo esto es que nosotros entendamos nuestro lugar dentro del plan y el propósito de Dios. Quiero que veas esta historia. Me encanta Primera de Reyes, capítulo 19. Pero ¿cuántos de ustedes saben que antes del 19 está el 18? En el 18, dices, qué profundo el pastor. En el 18 tenemos nosotros una de las historias más increíbles de toda la Biblia. Resulta que en una ocasión, más bien en una época de la historia de Israel, el pueblo de Israel se habían apartado de Dios. ¿Qué habían hecho? Se habían apartado de Dios. Sus corazones se habían vuelto fríos hacia Dios, y la razón es porque había una doble influencia espiritual en esa nación. La Biblia nos habla de un rey llamado Acab. Acab era fue un tipo que a pesar de su temor de Dios, porque era un tipo que cuando tú lo ves cómo él reacciona bajo presión, él siempre recurría a Dios. Sabía regresar a Dios, sabía correr a Dios. El problema con Acab es que no tenía carácter. Acab no le faltaba temor de Dios. Acab lo que le faltaba era carácter. Entonces lo que sucedió es que tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Y Jezabel era la mujer moderna, era la mujer que quería vivir al día. Ella no solamente quería vivir al día, pero quería tener la religión del día. Y en aquella época la religión del día, o la influencia social de las naciones que rodeaban a Israel, era la adoración a Baal. La adoración a Baal era la adoración al Dios de la fertilidad, al Dios de la lluvia. Era el Dios que supuestamente les proveía todas sus necesidades. Entonces Jezabel había inducido a través de los profetas de Baal, había inducido a la nación en una religiosidad que los desviaba de Dios. Era una religiosidad que causaba que los ojos de la gente y el corazón de la gente se desviara de Dios y se fuera hacia la adoración de Baal. La Biblia nos enseña que Elías un día se levantó con una determinación en su corazón de manifestar a Dios en medio del pueblo de Israel, y que esa manifestación causaría que los ojos de la nación se volcaran de nuevo a Dios. Era un hombre apasionado por Dios. Era un hombre que veía la destrucción que venía al pueblo de Israel por tener sus ojos desenfocados de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó ese día, dice la Biblia que Elías retó a los profetas de Baal. Y a los 450 profetas de Baal, dice la Biblia que Elías les dijo: ¿saben qué? Si su Dios es real, entonces que mande fuego y que consuma. Dice la Biblia que construyeron un altar, pusieron un sacrificio sobre él, y ellos estuvieron ore y ore, grite y grite, llore y llore, cortándose todo un día entero. Los profetas de Baal gritaban, pero no vieron ninguna respuesta, confirmando el hecho, como dice la Biblia acerca de Baal y acerca de los dioses que adoraban los países ajenos. Dice que eran dioses que tenían ojos pero no ven, tenían oídos pero no escuchan. Y la verdad es esta, de que eran dos dioses falsos, eran dioses de barro, eran dioses, dice la Escritura, eran el resultado de la creatividad de artesanos. Y finalmente dice la Escritura que le tocó a Elías. Y subió Elías y aunque no había agua en esa región, mandó traer agua, llenaron ese sacrificio con agua. Dice la Biblia que entonces Elías clamó a Dios y le dijo: Dios Todopoderoso, manifiéstate para que todo el mundo sepa que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Dice la Escritura que en ese momento, en ese instante,
el fuego cayó del cielo. Dios respondió y no solamente consumió el sacrificio, sino que consumió el altar y consumió hasta las piedras y el agua con el que habían mojado todo el altar, para que no fueran a decir, ¿sabes qué? No, yo vi que le aventaron un cerillazo, ¿no? Dios se encargó de manifestar la grandeza de quien Él es. Y sabes que una de las cosas que Dios siempre va a hacer contigo y conmigo es que Dios siempre va a manifestar la grandeza de quien Él es. Ahora, algo pasó cuando sucedió eso, dice la escritura, que entonces Elías dijo: tomen presos a los profetas de Baal, y les cortó la cabeza a todos, o mató a los 450 profetas de Baal, los mandó matar. Él pensaba que, dice la escritura, que el pueblo, cuando vio la manifestación de quién es Dios, todo el pueblo reconoció que Dios era Dios. Reconoció que Dios era de veras, reconoció que Dios era un Dios de poder. Y en ese momento, en ese instante, ellos buscaron agradar a Dios, y por eso corrieron y tomaron presos a los 450 profetas de Baal y les cortaron la cabeza. Dice la escritura que los mataron a los 450 profetas de Baal. Ahora, ¿qué sería el plano a seguir? Acab estaba ahí presente viendo toda esta escena, el rey. Yo me imagino que Elías pensaba dentro de sí mismo, dijo: mira nada más todo lo que ha ocurrido, mira nada más cómo Dios se ha manifestado. De seguro va a cambiar esto, todas las cosas en mi país. De seguro ya nunca más seremos los mismos. De seguro ahora sí el rey Acab va a poner en orden a su mujer, y ahora toda la nación vamos a buscar exclusivamente de Dios. Pero sucedió lo que muchas veces sucede en nuestros hogares, de que va el esposo a un congreso y llega todo lleno de fuego, pero la mujer no fue. Entonces la mujer tuvo que seguir lidiando con los hijos y lidiando con todos los quehaceres y lidiando con todas las broncas. Y pues mientras tú estabas allá recibiendo, yo aquí estaba lidiando con tus hijos, ¿no? Y no tuvo la respuesta o la reacción Elías que él esperaba. Y dice la escritura, y vamos a entrar a esto, Primera de Reyes capítulo 19, Primera de Reyes capítulo 19, y quiero que lo veas. Dice: y cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué le contó? ¿Le contó nada más que había matado a los profetas? No, le contó del fuego que había caído. Le contó que los profetas de Baal todo el día le habían gritado a Baal, y a Baal no había respondido. Le contaron que todo el día los profetas de Baal hicieron sacrificios y nada sucedió. O sea, le estaba hablando de que cómo fue confirmado la realidad de quién es Dios y la falsedad que es Baal. Esto fue lo que le contó Acab a Jezabel. Sin embargo, dice incluso la manera que había matado a todos los profetas de Baal. Versículo 2: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías y le dijo: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Estaba gruesa la mujer, ¿eh? Esa mujer estaba gruesa. Y qué débil de carácter Acab. Dije, qué débil de carácter Acab. Y es donde nosotros tenemos que entender de que no puede haber una casa dividida, ¿verdad que sí? Tiene que haber un orden, y el orden tiene que ser en base a lo que Dios enseña, en lo que Dios instruye. Si Acab hubiera tomado su lugar y hubiera puesto a Jezabel en el suyo, las cosas y la historia fuera completamente diferente. Hubiera habido un avivamiento en esa nación. Pero dice la escritura que Jezabel mandó amenazar a Elías. Ahora, ¿cuál debió haber sido la reacción de Elías? Elías debió haber dicho: ¿sabes qué, Jezabel? Dios ha demostrado que Dios está conmigo, y más vale que le bajes, hija, porque si no mando bajar fuego sobre tu casa, ¿no? ¿Están conmigo? Dije, ¿cuál debió haber sido la reacción de Elías? Una reacción de autoridad. Su reacción debió haber sido una reacción de poder. Si alguien acababa de ver el poder de Dios manifestado, había sido Elías. Pero cuando Elías escuchó la voz de Jezabel y la amenaza de Jezabel, se achicó en su corazón. Y fíjense lo que dice la escritura. Dice que Elías
tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Yo quiero que tú veas que a pesar de la victoria y la hazaña vivida, cuando escuchó el reporte negativo, lo tumbó. ¿Alguien aquí ha tenido victorias padrísimas en su vida? Que ves la mano de Dios contigo y ves cómo el Señor está todavía contigo, ves cómo el poder de Dios se manifiesta en tu favor. ¿Y nunca has visto cómo reaccionamos cuando de repente recibimos un reporte negativo? ¿Cuántos de aquí han recibido un ataque después de una victoria? Todos, hijo. ¿Sabes por qué? Porque al enemigo le encanta robarte tu fe. Al enemigo le encanta robarte tu seguridad. Y si algo el enemigo quiere ver es tu debilidad. Si algo el enemigo quiere ver es cómo tú reaccionas ante esos momentos críticos en la vida. Elías estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pero no supo capitalizarlo, sino que cuando escuchó la amenaza, en lugar de pararse firme, salió corriendo. Y yo quiero que veas lo que pasa cuando nosotros nos desalentamos. Ahora yo te voy a decir una cosa. Así como Elías, yo me he desalentado muchas veces. Yo estoy seguro que los que estamos en este lugar, ¿cuántos de ustedes se han desalentado? Ahora yo creo que veas 4 cosas que el desaliento puede hacer en tu vida y que lo vemos en la vida y en el corazón de Elías. Número 1, temor con relación a su vida. Dice la escritura que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. ¿Alguien aquí ha temido el futuro? Dije, ¿alguien aquí ha temido el futuro? ¿Y qué dices tú? Y ahora, como en el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá socorrerme, no, o ayudarme? Y muchos de nosotros así somos. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Dije, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por una condición momentánea. Esa amenaza que Jezabel aventó a Elías era momentáneo en comparación al Dios continuamente presente en su vida. Digan conmigo, Dios está continuamente presente en mi vida. Esa amenaza no era nada, sin embargo se volvió todo. Y muchas veces así vivimos nosotros. Una situación quiere marcar una pauta en nuestras vidas y forzarnos a olvidar todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. ¿Qué otro sentimiento o qué otra cosa es lo que trae el desaliento? Número 2, es que ese sentimiento de desaliento muchas veces causa que nos aislemos de las personas, de otras personas en nuestra vida. Aislamiento de otras personas en tu vida es el sentimiento que ese sentimiento de desánimo o desaliento trae a nuestras vidas. ¿Cuántas veces encontramos? ¿Recuerdan ustedes cuando murió Juan el Bautista? Si tú estudias la Biblia te encontrarás que Juan el Bautista representaba una autoridad espiritual en la vida de Jesús. Cuando llegan a Jesús y le dan la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado, la escritura nos enseña que Jesús se apartó. Y muchas veces ese apartarse es bueno, pero otras veces es el proceso de un sentimiento de depresión. Comienzas a aislarte de otras personas, comienzas a aislarte de la familia, te comienzas a aislar de tu familia espiritual, te comienzas a aislar porque de alguna manera estás queriendo procesar ese sentimiento a solas. Y eso fue lo que pasó en la vida de Elías. Nosotros tenemos que entender de que Dios nunca te creó para que estuvieras solo. Me encanta, una de las mejores maneras que podemos describir cómo salir de este sentimiento es lo que dice ahí en Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice que cuando Pedro y Juan fueron amenazados por los judíos y por los religiosos de su tiempo, que los amenazaron, le dijeron: ¿sabes qué? Más vale que paren de predicar en el nombre de Jesús, porque si no paran les vamos a dar cuello, o les va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. Dice la escritura que fueron con los suyos. Ahora yo estoy de acuerdo, amigo, muchas veces los suyos no es tu familia. Pon atención. Dije, muchas veces los suyos no es tu familia.
Muchas veces los tuyos no son tus mejores amigos. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces las personas, si cuando estás pasando un momento de desánimo y tú corres con una persona que te dice, no, sí, estuvo gacho. Sí, no, qué mala onda. Que no, sí está muy mal, muy mal. ¿Qué te hacen? Sentirte peor, ¿no es cierto? ¿Te ayuda? Para nada, hijo. Pero me encanta lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 23, porque dice la escritura que ellos fueron a los suyos, y los suyos representaban hombres y mujeres que igual que ellos le querían al Señor por un futuro extraordinario. Y cuando llegaron con los suyos, dice la escritura que levantaron entonces, después de haberlos escuchado, dice la escritura, alzaron juntos la voz a Dios y clamaron a Dios. ¿Están aquí? Número 3, el tercer sentimiento de desaliento, la tercera cosa con la que batallamos es el sentimiento de soledad y sequedad moral. Nos sentimos solos. Nos sentimos que nadie más, es el sentimiento cuando comienzas a sentir que nadie más está atravesando lo que tú estás atravesando. Nadie más está viviendo lo que tú. Nunca, es que tú, siempre decimos así, ¿no es cierto? Decimos, es que tú no entiendes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? You don't know. Tú no entiendes lo que estoy viviendo. Tú no entiendes lo que estoy pasando. Es que a ti no te ha sucedido, o es que a ti no te ha pasado. Yo sé que nadie de ustedes ha pasado esas, ¿no? Pero así se sintió Elías. Dice la escritura que luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. En primer lugar, no eres el único, ni la única. Todos en este lugar hemos pasado esas épocas. Todos en este lugar hemos pasado esos tiempos. Todos hemos vivido esos fuertes desalientos. Pero es importante que tú entiendas que ese desaliento, esa situación que tú estás viviendo, es también una de las mayores oportunidades de tu vida. Y la oportunidad es que tú subas a un nuevo nivel en tu fe. Yo quiero que veas un tercer sentimiento, y es el sentimiento de soledad y sequedad moral. El cuarto es una actitud deprimente y destructiva. Quiero que vean ustedes la actitud que comenzó a tomar Elías. Comenzó a decirle a Dios una actitud deprimente y destructiva. Comenzó a decirle al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida. Wow. ¿Sabes? Yo sé que a ninguno de ustedes les ha pasado esas, ¿no? Ya no quiero vivir. Adiós, mundo cruel. Y hay gente que comienza a tomar, hay gente que comienza a tomar acciones destructivas, con unos rollos bien gruesos, comienzan a permitirse estas cosas, y parece que están en una misión de autodestruir sus vidas. Y yo quiero decirte el día de hoy que tú tienes que tener mucho cuidado cuando estas cosas llegan a tu corazón, porque ninguno de estos sentimientos son correctos. Pon atención. Dije, ninguno de estos sentimientos son verdades en tu vida. Todas estas cosas son sentimientos, pero lo que está a prueba es la realidad que tú eres en tu interior. Todos los vivimos. Todos la pasamos. Yo puedo contarte historias de las cosas más desalentadoras de mi vida, pero sería un engaño, porque cuando yo comparo las cosas difíciles que he tenido que enfrentar, son pequeñas en comparación a las cosas tan hermosas que Dios me ha permitido vivir. ¿Están conmigo? Dije, no se compara. Dije, no se compara. ¿Están aquí? Fíjense lo que dijo, me encanta lo que dijo William Ward. Dijo lo siguiente, dijo, desaliento es la insatisfacción con el pasado, disgusto para el presente y desconfianza hacia el futuro. Es ingratitud de las bendiciones de ayer, indiferencia a las oportunidades de hoy y la inseguridad con respecto a la fuerza para mañana. Es desconocimiento de la presencia de belleza, la despreocupación por las necesidades de nuestro prójimo y la incredulidad en las promesas dadas por Dios en la antigüedad. Es impaciencia con el tiempo, inmadurez de pensamiento
y falta de respeto a Dios. Wow, ese es el desaliento. Eso lo dijo William Ward. Entonces Dios habló y una voz le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjate lo que Dios le dijo. Dios no le dijo: ay, Elías, yo te entiendo. Imagínate la que yo he vivido con ese pueblo. Yo tampoco aguanto esa vieja. O sea, imagínate a Elías. O sea, imagínate a Dios. Pero me encanta cómo Dios nunca se dobla ante nuestros rollos psicológicos. Pon atención. Dije, Dios nunca se dobla ante nuestros rollos psicológicos. Dios siempre permanece siendo el mismo que Él siempre es. Y Dios le hace una pregunta a Él. Y en este día Dios te hace una pregunta a ti: ¿qué estás haciendo aquí? Y no me refiero aquí en la roca, ¿no? Pero está hablando, ¿qué estás haciendo con esa actitud de desaliento? ¿Qué estás haciendo con ese espíritu de desaliento? ¿Qué estás haciendo? Dios le dice a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías es no, es que no hay nadie más, Señor, soy el único que... Y pues más al rato Dios le aclara: no eres el único, compadre. Hay más de 700 hombres y mujeres que no han doblado ni han besado a la estatua de Baal. No eres el único. No eres el único que ha atravesado cosas difíciles. No eres el único que has visto mi gloria. No eres el único. Voltea con tu vecino y dile: no eres el único. No eres el único. Come on, somebody. Dije, no eres el único. No eres el único. Ahora, fíjense esto. Dios hizo 3 cosas con Elías que hará también con nosotros. Fíjate lo primero que Dios hizo con Elías. Lo primero es que le dio refrigerio físico. Escríbelo en tu bosquejo. ¿Le dio qué? Refrigerio físico. ¿Qué había pasado? Habían sido tiempos de mucho trabajo. ¿Alguien aquí ha vivido tiempos de mucho esfuerzo, de mucho trabajo? ¿Sabes qué? Cuando nosotros vivimos tiempos de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, esas cosas son cosas que pueden llegar a decaer nuestro corazón. Tiene un efecto, el cansancio tiene un efecto bien negativo muchas veces sobre nuestra personalidad. Y muchas veces estamos cansados y lo que más nos hace falta es dormir. Y muchas veces el cansancio es la razón de tu fatiga emocional. ¿Están aquí? Lo primero, y me encanta esto acerca de Dios, como Dios siempre le da el clavo, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí a la montaña. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió, y dice la escritura, y volvió a acostarse. ¿Siguió qué? Siguió durmiendo, siguió descansando. Pero yo quiero que tú notes algo. Esto fue propiciado por Dios. Planea tiempos de descanso. Planea tiempos de refrigerio. Planea un tiempo donde alguien te cuide a tus bebés, donde alguien te cuida a tus pequeños. Paga, si tienes que hacerlo, paga por ello. Pero mi amigo, mi amiga, tómese un día, tómese un par de días. Descanse, 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 descanse. Entonces tu alma cobrará fuerza. ¿Están aquí? Número 2. Dios lo guió a escuchar su voz de nuevo. Dije, Dios guió. La segunda cosa que Dios hizo con Elías es que Elías había estado tan preocupado, había estado corriendo tanto, había estado tan expuesto en su fe, luchando por ver el poder de Dios. A todo su corazón se había cansado. Y lo que él había soltado escuchar a Dios. Pon atención, amigo. Muchas veces, yo te lo digo esto, por tanto que traes en tu vida, por tantos rollos que traes en este momento en tu vida, muchas veces lo que no estamos haciendo es que no estamos escuchando a Dios hablar a nuestra vida. Entonces dice la Biblia que Dios le dijo: ponte de pie en tal lugar, le dijo Dios a Elías. Y Elías se puso de pie, y dice la escritura que hubo un terremoto. Y pensó Elías que en el terremoto Dios le iba a hablar, y no escuchó nada. Después vio un tremendo fuego y pensó: en el fuego Dios le va a hablar, y no escuchó nada. Después vino un fuerte viento
y pensó, en este fuerte viento Dios me va a hablar. Y no escuchó nada. Y dice la escritura, quiero que lo veas conmigo, dice, y cuando Elías oyó, dice, y pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, y después del incendio hubo un suave susurro, y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa y salió y se paró a la entrada de la cueva. ¿Qué escuchó Elías? Un suave susurro. En inglés es la palabra a whisper, un susurro, una voz tranquila. ¿Sabes que así habla Dios? La tercera cosa que Dios hizo con Elías es que le habló de la tarea aún pendiente con su vida. ¿De qué le habló? Le habló de su propósito. Dije, le habló de su propósito. Quiero que veas lo que dice. Entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco, y cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Tómala. Y cualquiera que se escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que se escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. ¿Cuántos más habían? 7,000. Él pensaba que él era el único que estaba viviendo ese momento de desaliento, pero habían otras 7,000 personas en Israel que eran amantes de Dios, apasionados de Dios. Ahora, ¿será que Dios permite que tú y yo pasemos por esos momentos de desaliento? ¿Qué es lo que esos momentos de desaliento hacen en nuestras vidas? Pon atención, nos llevan a un nuevo nivel de fe. ¿Están aquí? Dije, nos llevan a un nuevo nivel de fe. La primera vez que nos pegan estos golpes y que vivimos esos desalientos, como que queremos echar la toalla, ¿no es cierto? ¿Cuántos han querido echar la toalla? Es lo que Elías le está diciendo, Señor, ya búscate otro, mátame aquí, Señor, ya. Y Dios le dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Dios le estaba diciendo, despierta de esta situación y levántate a la vida. Yo no he terminado contigo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios no ha terminado contigo. Vamos, dile a la persona que está ahí a tu lado, Dios no ha terminado contigo. Todavía tenemos un propósito que cumplir. Todavía tenemos una gloria que ver. Y Dios va a hacer todavía grandes cosas en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús. Hola, ¿cómo les fue? ¿Verdad que fuimos retados? Lo importante de lo que viste el día de hoy es de que tu vida no sea la misma. Sal de ese desánimo. Levántate y cree que Dios está contigo. Él te tiene tomado de la mano. Te invito a que ahí donde estás hagas esta oración. Dile conmigo, Dios, gracias porque no me has olvidado y porque tu mano está sobre mi vida. Ayúdame, Señor. Dame el ánimo que yo necesito para vivir todo lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente día y una super semana. Es un gusto a través de este medio presentarles a La Roca Comunidad Cristiana. Somos un grupo de personas que buscamos una mejor forma de vivir y la hemos encontrado en Dios y sus principios.